estar hablando de algo que es muy bonito, muy especial, pero para muchos difícil de hacer. Hoy vamos a hablar de cómo se responde a la voluntad de Dios, cómo responder a la voluntad de Dios. Para eso quiero usar un texto de Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículos 13 en adelante. Santiago capítulo 4, versículos 13 en adelante. Santiago 4:13 en adelante. ¿Ok? Este texto que vamos a estar estudiando habla básicamente de la arrogancia del ser humano y de la necedad de no querer hacer la voluntad de Dios. Es absolutamente importante que nosotros siempre tengamos claro qué quiere Dios, qué desea Dios, es absolutamente valioso. Por eso vamos a abrir las Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo 4, los versículos 13 en adelante. 13 en adelante. Pero antes de eso vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude para que podamos hablar su palabra con claridad. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo. Te agradecemos infinitamente, Señor. Rogamos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, que solo tú y nadie más que tú es quien haga, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos guíes conforme a tu gracia infinita y a tu poder. Te ruego, Señor, que tú, nadie más que tú, Padre Santo, nos pueda hoy dirigir en hablar con claridad el mensaje de tu palabra y que haya corazones dispuestos para recibirla. Perdónanos, Señor, por todo aquello que sea un obstáculo para hacerlo. Ayúdanos a tener concentración, a estar completamente metidos, inmersos, Señor, en lo que tú nos quieres decir en esta noche. Limpia nuestra mente, nuestro corazón de todo aquello que no te glorifica. Te lo rogamos y suplicamos, Señor, en pensamientos, en palabras, en acciones, y ayúdanos a poder expresar, Dios, lo que tú nos tienes para decir en esta noche. Ten misericordia a todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor, vamos a Santiago capítulo 4, versículo número 13. Santiago capítulo 4, versículo número 13. La Biblia señala que da muchas características de un cristiano verdadero, y cuando estamos en el libro de Santiago, que usted sabe que es un libro muy práctico, hay algo que resume muy claramente lo que es el carácter de un creyente genuino. ¿Y sabe qué es ese asunto? Un deseo de hacer la voluntad de Dios. En muchas partes de la Biblia encontramos, por ejemplo, a David diciendo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es el Salmo 48. Ese es el Salmo 48. Y la Biblia también dice que Jesús dijo que todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Ese es Marcos 3:35. También tenemos a Juan 7:17, que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si ya hablo por mi propia cuenta. Ahora, la Biblia también aclara que hay personas que pueden decir que quieren hacer la voluntad de Dios, pero no lo hacen. Aquellos que se ufanan que yo la hago, pero la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y por eso las exhortaciones en la Biblia constantemente sé que no vivamos más en la carne, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y obviamente el que cumplió perfectamente la voluntad de Dios, el único que la ha cumplido totalmente es el Señor Jesucristo, que dice que Él dijo que había descendido del cielo para hacer la voluntad del que me envió. Que mi comida, dijo también el Señor, que era que se haga mi voluntad y que acabe la obra. Y lo dijo incluso en Getsemaní, cuando dijo, Padre mío, si pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino como tú. O sea, hágase tu voluntad. El Señor Jesús es para nosotros entonces el modelo perfecto de la relación con Dios, la obediencia a su voluntad. Y para Santiago, el hacer la voluntad de Dios como Jesús la hizo es la prueba genuina de una fe salvadora. Los verdaderos cristianos se caracterizan por hacer la voluntad de Dios de todo corazón. Los verdaderos cristianos anhelan, dicen, venga, Señor, que venga tu reino, hágase tu voluntad. Y esa es la forma de expresar
lo que queremos, lo que anhelamos. Pero por otro lado, cuando las personas tienen un constante rechazo, un desinterés por la voluntad de Dios, eso es la señal segura y grande de que hay algo que está mal en sus corazones y eso se llama el orgullo. Y el orgullo trae conflictos, mundanalidad, murmuración. El hacer caso omiso a la voluntad de Dios es decirle a Dios, sabe que yo déjeme gobernar mi vida solito, que yo no necesito de usted. Y esa actitud orgullosa es totalmente contraria a la fe que el Señor nos ha dado para salvación. Recuerden que la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y quienes se niegan a someterse a la voluntad de Dios dan prueba de que su vida pues no ha sido transformada por la divina gracia del Señor. Esa es la parte compleja del asunto. Ahora Santiago ofrece una forma práctica de que nosotros miramos y entendemos cómo se hace la voluntad de Dios. Y para eso él va a usar una ilustración que es la que vamos a usar a continuación, en donde los planes del hombre o planes mundanos en negocios nos ofrecen y nos muestra realmente qué es lo que nosotros tenemos que pensar ante las personas, ante los retos que nos enfrentan cuando tenemos que decidir entre hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Y esa es con lo que vamos a comenzar hoy, con este versículo número 13 de Santiago, que como ya lo vieron, nos va a dirigir hacia un pecado específico llamado el orgullo en el corazón. Para eso dice el texto que hay muchas personas que cuando hablan dicen cosas como, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Uy. El texto comienza diciendo los que están diciendo, dice el texto, así es como comienza ese texto. Los que están diciendo, es la traducción que nosotros vemos. Dice, vamos ahora. Ush, pongan atención. Y entonces Santiago señala obviamente, a personas. Estas personas no son ajenas a la iglesia, están en la iglesia. Cristianos que en alguna manera habían marginado a Dios de su día a día. Y por eso esta enseñanza, esta predicación está dirigida completamente a creyentes que se nos olvida realmente quién es el que tiene que estar dirigiendo cada paso de nuestras vidas. Y aquí vamos a ver a alguien, las personas que se ponen a hacer planes sin Dios, que tienen sus propios intereses. En este caso, el texto habla de comerciantes. En ese tiempo la gente comerciaba, era una práctica común en los judíos de ese tiempo. Pero el problema de estos comerciantes es que tenían un espíritu de vanagloria y planificaban sin tener en cuenta a Dios, confiando simplemente en sus propias habilidades. Wow. Y se creían tan que podían manejar los tiempos. Ellos decían, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Ush. En pocas palabras, ellos decían, yo he elegido ir a tal sitio, he determinado cuándo voy, uy, y aquí dice hoy o mañana, para llevar a cabo los negocios tal cual ellos querían hacerlo. En este tiempo del año, igual muchos lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Pero cualquier empresa, hermanos, debe ser planificada antes de llevarla a cabo. Jesús enseñó claramente quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla. No sea que después, dice, haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Y todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Eso es Lucas 14, 28 al 30. Santiago no tiene problemas con que la gente planifique. Santiago no tiene problemas con que una persona planifique meticulosamente. El problema no está en lo que la gente hace, sino que en lo que se olvidaron de hacer o no quisieron hacer cuando se metieron en un proyecto. Y el primer problema que Santiago denuncia en esta parte, y que va directamente, que es todo lo contrario de lo que Jesús nos enseñó, es hacer planes sin contar con Dios. Hacer planes sin contar con Dios. Wow. En pocas palabras, que sigamos nuestras propias determinaciones personales. Hmm. Y aquí en este texto
Acá hay cuatro verbos impresionantes que señalan ese deseo de nosotros de individualismo. El primero es iremos. Ahí está, míralo. El segundo es estaremos. El tercero es traficaremos. Y el cuarto es ganaremos. Mm. En todas esas cuatro cosas que la persona decide, dice, Dios, no lo necesito. Señores, toda planificación sin oración es arrogancia y orgullo. Toda planificación sin oración es arrogancia y orgullo. Así de sencillo. Ahora, la Biblia dice claramente que Dios resiste a los soberbios y ya lo hemos visto una y otra vez que eso es algo que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Unos planes, hacer planes sin oración es arrogancia y orgullo, y lo más tenaz es que quienes lo hagan o que se atrevan a hacerlo, deben y no debemos entender, pues que si no aparece Dios, Dios puede desbaratar esos planes en cualquier momento. Cuando yo no tengo en cuenta nada de la voluntad de Dios para sus planes, wow, ¿sabe qué puede hacer Dios como lo vemos en el texto? A veces Dios puede decir, listo, me gustó su plan, es chévere, pero el problema no es ese. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, Dios tiene que estar totalmente de acuerdo en que eso es lo que Él desea que nosotros hagamos para glorificarle. Hmm, El problema de nosotros es cómo nosotros hacemos eso. Yo conozco muchas personas que primero montan la empresa y cuando está montada, ya lista, le dice, Señor, bendícela. Ya, o sea, ya tienen todo listo y ahí, Señor, y creen que Dios tiene, del verbo le toca y le figura que bendecirla porque nosotros hemos elevado una oración y nos hemos acordado en ese momento que Dios que esté aquí en medio de todo eso. Pero señores, el hecho de que usted meta a Dios en alguna parte del proceso, pero que Él no sea el actor principal, que Él no sea el que maneja literalmente todo el asunto, hace que cualquier decisión sin planificación, sin oración, sea arrogancia y orgullo de nosotros como simples seres humanos. Y la Biblia hace serias advertencias lo que va a ocurrir cuando nosotros juguemos a hacer esas vainas. En el libro de los Proverbios, vamos a Proverbios, capítulo 16, versículo número 1. Proverbios 16, 1. El Señor dice, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová la respuesta de la lengua. Ush. Hmm. Dios es el que puede responder convenientemente a la oración que busca su dirección. Cuando usted genuinamente busca a Dios, Él es el único que puede responder de la manera correcta. Y su respuesta debe ser la respuesta que nos dé, nosotros nos ajustamos a ella. Wow, eso es lo que debería pasar. En el libro de los Proverbios 16:9, Él lo dice de otra forma todavía más clara. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Significa la mente del hombre planea cosas, pero el Señor es el que al final va a dirigirlo. Por eso si no se cuenta con Dios, uy, y digámoslo como lo dijo alguien, hay montones de maneras de planificarla algo, pero solo una es la correcta, la de Dios. Esa es la única forma. Pero los que son jactanciosos, los orgullosos, dicen, hoy y mañana, uy, o sea, el presente y el futuro, nosotros ya sabemos cómo es.
como si estuvieran bajo el control del hombre y no bajo el control de Dios. Olvidar que Dios controla el presente y el futuro es irse directamente contra la soberanía de Dios. Ninguno de nosotros puede garantizar ni siquiera el siguiente segundo de vida. Dios puede de manera instantánea en el próximo segundo decir, no continúas con nosotros la siguiente temporada. Uy, wow. Pero encontré un versículo, muchachos. Ahí sí como dicen, te la dedico. Números 15:30. Espectacular. Números 15:30. Más la persona, ush, así como pesadito el versículo. Aquí está, lo ponemos ahí. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Ultraja, ofende al Señor. Wow. Cuando una persona hace planes sin Dios, ultraja a Dios. Uy, wow. Tremendo eso. Quiere decir que cada vez que nosotros, "Ah, yo mañana hago esto, sin contar con él, yo estoy literalmente ultrajando, ofendiendo a Dios. En la ilustración que da Santiago, él habla, iremos a tal lugar, a tal ciudad, de una vez ya saben la ciudad, y esas personas olvidan que Dios tiene el control sobre las ciudades. Usted escucha todos los días terremoto en no sé qué, de 5 puntos, 6 puntos, tal, y la ciudad quedó destruida, y lo que puede estar hoy, mañana puede que no esté. Uy, tremendo eso. Entonces, peor, porque o sea, estas personas son tan soberbias que, pues yo hoy y mañana voy a tal lugar y fuera de eso voy a tal sitio. O sea, tenían el control sobre el tiempo y sobre los lugares. Se olvida historias como Sodoma y Gomorra, donde Dios dice que en un instante el Señor quitó todo eso. En el mundo antiguo y el moderno ha habido capitales con lujos, con cosas impresionantes, pero la Biblia narra que muchas de esas ciudades igual pasarán en el futuro, en el Apocalipsis serán arrasadas, literalmente. Uno no tiene el control sobre eso, de ninguna manera. Pero la otra palabra que aparece ahí es traficaremos. Hoy en día traficar es una palabra dura, ¿no? Usted dice, soy traficante. Y una vez le van echando la policía. Pero traficar en los tiempos bíblicos no era una mala palabra, era simplemente hacer negocios, comerciar, básicamente, ser un comerciante, ir de lado a lado. Hmm, imagínese eso. Y para eso obviamente la gente se desplazaba entre ciudades. La intención era, vamos a comerciar. Eso era traficar antes. Hoy en día traficar tiene una connotación mala. Y básicamente dice, y ellos dicen que cuando hicieran eso, en el texto que estamos mirando, dice, traficaremos y ganaremos. La palabra ahí ganar tiene que ser, obtendremos beneficios. Y otra traducción dice, haremos un emporio. O sea, vamos a ganar. Wow. Entonces en esta escena lo que uno ve es un plan meticuloso. Y no es malo, ya dijimos, no es malo hacer planes. Súper espectacular hacerlos, es necesario hacerlos. Pero sin tener en cuenta a Dios, es arrogancia, es orgullo. Ya dijimos que literalmente ataca a Dios, ofende a Dios. Por eso no tenerlo en cuenta es tan delicado. Si usted escoge una ciudad para trabajar, un trabajo a realizar, un tiempo específico sin consultar a Dios, estamos pecando, estamos pecando. Ahora, y vuelvo y repito, que los hagan las personas del mundo, listo, normal. Pues ellos no conocen a Dios, yo que le voy a pedir que se dedique al Señor y que todo el tiempo lo manejen con el Señor guiándolos. Pero muchos cristianos hoy están haciendo sus planes sin tener en cuenta a Dios. Y eso lo único que hace es cosechar graves consecuencias en esas familias y en esas personas.
Y eso es grave. Cosechan fracaso, para decirlo de alguna manera. Porque Dios obviamente no está bendiciendo esas cosas, no está orientando sus actividades que van a llevar a cabo. Y por eso Dios no está ahí en medio de ellos. Ahora, ¿y por qué Dios haría eso? Porque hacen cosas que van totalmente contrarias al Señor. Cigarrería, Giret. No, pues fantástico. Discoteca del Monte de Sión. No, pues espectacular. Y otras veces porque simplemente Dios no quiere que se haga eso. Tan sencillo como eso. Entonces, tener un negocio no es malo. Obtener beneficios por un negocio no es malo. Pero cuando se te convierte un Dios porque lo armaste sin Dios en la mitad, es pecado. Recuerden, la riqueza no es mala, pero conseguir la riqueza sin meter a Dios en el asunto. Wow. Dios no considera pecaminoso enriquecerse, pero es pecaminoso delante de Él el amor a las riquezas, olvidando realmente quién es, quién o quién debe ser quien nos dirige. Entonces Santiago hace la reflexión e inmediatamente le dice al hombre y nos llama a nosotros a que, como lo dijimos al principio, ejemplos de obediencia como el de Jesús. Nos dice, vea muchachos, mediten en lo siguiente. Y entonces nos saca ese versículo número 14. Estamos ya en Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Wow. Y entonces Santiago empieza a cuestionar y a decirle, a ver, ¿quién es el Todopoderoso? ¿Quién es el grande? ¿Quién es el soberano? ¿Quién es el que tiene el control de todas las cosas? ¿Quién es el hombre? El hombre es un ser con muchas debilidades y que el hombre no puede conocer el mañana, siquiera uno no sabe ni qué va a pasar en los próximos 5 minutos. Pero la necesidad del corazón humano es esa, pensar que sí. Y aquí Santiago recuerda la ignorancia de los hombres, que no tienen ni idea qué va a pasar mañana. Porque por eso dice, no sabéis del mañana, no sabéis del mañana, a lo que será mañana. En pocas palabras, nosotros no tenemos ni idea, desconocemos lo que el mañana traerá, hermanos. Y por eso dice, no sabéis, no tenemos idea, no sean jactanciosos diciendo, "Eso ya sale esto, ya sale aquello". Y por eso la Biblia es tan clara, en Proverbios también lo dice, no os jactéis del día de mañana, porque no sabes lo que dará de sí ese día, dice Proverbios capítulo 27 versículo 1. Señores, pero cada día es diferente. La Biblia dice cada día trae su propio afán y cada día trae esas circunstancias y cosas que podemos o no podemos manejar. Por eso es imposible prometerse, si una consejo, "Uy, yo tengo un mañana aventuroso y súper bueno". El hombre no puede descansar seguro sobre lo ocurrido en el futuro cuando no ha metido a Dios en el asunto, porque el futuro es raro, o sea, es extraño para él. No lo puede manejar. Entonces, Santiago hace una pregunta retórica para que las personas reflexionen. Y pregunta, y hermano, ¿y usted qué es? Usted que se sabe todo supuestamente que mañana va a hacer esto y va a hacer aquello y que va a negociar y que va a hacer un emporio y todo eso. Y pregunto, ¿y qué es su vida? Hmm, dígame qué es su vida. Wow. Pregúntese, es como si le preguntáramos a alguien de frente qué es la vida. Y en este caso, ¿qué es la suya? Y entonces él hace una comparación, una metáfora. Dice, ¿acaso la vida del hombre no es como un vapor, como una simple neblina? Ush. ¿Cuánto dura la neblina en el aire? Pues un segundo, eso es breve, rapidito. Usted ve que la neblina está ahí de pronto, ¡fum! Ya en otro momentico ya no está. Dice, ¿en serio? Así es el hombre. Entonces, ¿por qué se jacta el hombre de saber y de que va a hacer esto y deshacer? Por eso dice, aparece por un poco de tiempo, pero después desaparece, se desvanece. La vida del hombre, señores, es un tiempo breve. La vida del hombre en la Biblia es como una sombra, es como el humo. En la Biblia se utilizan tantas metáforas para decir que la vida del hombre es tan corta
Y por eso aquí dice, será como la neblina. En el libro de Oseas capítulo 13 versículo 3 dice que va a ser literalmente como el rocío de la mañana, como la tempestad, como dice, como el tamo de la tempestad roja de la era y como el humo que sale a la chimenea. Así es la vida del hombre. Por eso, señores creyentes, hermanos en Cristo, nosotros no podemos presumir acerca del mañana. No podemos. Acuérdense de la historia de Lucas que narra Lucas, del rico que estaba, que iba a edificar graneros más grandes y dijo, yo mañana voy a hacer unas cosas para que me quepa más plata. Y eso está en Lucas 12 19 y 20. Lucas 12 19 y 20. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Ustedes recuerdan qué dijo el Señor? Y dirá mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, como y bebe, regocíjate. Eso decía el hombre, hacía su plan. Pero Dios le dijo, necio, estas noches vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Imagínese eso. Y no es normal, en el libro de Isaías también hay historias sobre eso. Personas que decían, vamos, tomemos vino, embraguémonos, y sería el día de mañana como este o más excelente, jactándose de lo que haría. Wow. Por eso Jesús dijo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Y entonces, aunque suena sencillo y aunque suena algo que ya sabemos, parece que es tan difícil de hacer en la vida real, y estamos hablando de la forma correcta de hablar. Si algo vimos nosotros y aprendimos del Señor Jesucristo, es que cuando el Señor hablaba, siempre glorificaba a su Padre. Cuando el Señor Jesús hablaba, siempre le daba la gloria, lo recordaba, lo incluía. No había un solo momento en que Jesús no metiera al Padre en medio de lo que hablaba. Un vocabulario unos labios que den fruto de alabanza, dice la Biblia. Y entonces, ¿cuál es la manera correcta? Obviamente la gente se pregunta, ¿cuál es la forma correcta? Pero aquí tenemos que hacer un paréntesis y entender, mis hermanos, si las personas, si ustedes o si nosotros no hemos recibido genuinamente a Cristo, si Cristo no ha iniciado ese proceso de transformación, el ser humano no tiene esa tendencia de darle la gloria a Dios. El ser humano tiende a ser orgulloso, altivo. Solo con el poder de Cristo, solo mediante lo que el Señor y la obra que el Señor hace transformadora en nuestras vidas es que nosotros podemos realmente ser cambiados, transformados, ser completamente distintos. Es la única manera que eso pase. Pero el problema es que aunque eso ya pasó, supuestamente nosotros no hablamos de esa manera. La Biblia dice cómo debería ser. Santiago lo dice en el capítulo, estamos en Santiago, capítulo 4 versículo 15. Santiago 4:15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ush. Señores, los proyectos que nosotros tengamos, Santiago casi nos está diciendo, así debéis decir. En lugar de hacerlo como lo hacemos, esta es la manera correcta de hablarlo. La forma correcta de hacerlo es reconocer a Dios como el Señor de todo y sobre todo el soberano de nuestras vidas. Y por eso cuando uno dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos, es una expresión de sometimiento que reconoce que todos los planes humanos quedan bajo la soberanía de Dios. Los comerciantes de la historia se habían olvidado que el mañana, no, ellos no tenían el control sobre el mañana. Todo el futuro, señores, de nuestra vida está bajo el control y en las manos de Dios. Desde la creación de Dios, Dios ha tenido el control. Usted lea la Biblia, es un plan perfecto de Dios. Dios ya lo ha estipulado cómo va ese plan. Nosotros no tenemos control sobre ese plan. Por eso terrible hacer planes propios cuando Dios ya tiene uno.
Es como tratar de ir en contra de lo que Dios ha trazado. Ps, Cuando yo digo, si el Señor quiere, le estoy diciendo, Señor, yo estoy aceptando que sea, si eso es lo que quieres, lo haré, y si no es lo que quieres, pues no lo haré. Hmm, En pocas palabras, todo lo que hagamos, eso incluye en cualquier lugar donde usted se encuentre, debe ser sometido a la voluntad divina. Ahora, ¿practicaba eso los hombres de la Biblia? Claro, cuando usted escucha a Pablo hablando, Pablo constantemente decía, si Dios quiere. Pablo dijo, por ejemplo, en 1 Corintios 4:19, pero iré a veros pronto, si el Señor quiere. No, si esa es la voluntad de Dios. Lo mismo en 1 Corintios 16:17. Dice que va, que quiere verlo. Si al final del versículo dice, si el Señor quiere, si el Señor me lo permite, si el Señor quiere, si así lo desea. Esa es la forma correcta en que Pablo lo decía. En Filipenses 2:19 Pablo dijo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto. O sea, Señor, tú eres soberano, espero en el Señor Jesús poder llevarlo a cabo, como dice Filipenses 2:19. Espero en el Señor. Significa si es la voluntad de Dios, si eso Dios quiere, pues yo lo hago. Increíble eso, ¿no? El escritor de Hebreos también dice, y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Wow. Ahora, entonces alguien me preguntó, y entonces yo tengo que estar diciendo si el Señor quiere, si el Señor quiere, si el Señor quiere, si el Señor quiere, voy a coger un Transmilenio, ¿será que cojo el este o el otro? Si el Señor quiere coger el B26. Sí, uno tiene que hacer eso. Si el Señor quiere comprar el pan en la panadería. Sí, hasta allá llegó, o sea, interesante eso, ¿no? Pero estamos hablando de algo mucho más profundo que simplemente tener la palabra en la boca. Queremos ir más allá de eso. Es entender en mi mente, en mi corazón, en mi pensamiento, Dios, tú tienes que estar en las cosas que yo voy pensando. Vas adelante, Señor. Dependo de ti, necesito depender de ti. Más que en palabras, en acciones. Porque o si no, usted puede hacerlo como una frase de esas de cliché. Si el Señor quiere, como cuando le dice, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Eso reparten bendiciones, pero lo hacen de verdad con toda la intencionalidad. Con de verdad quieren bendecir a esa persona. La vida cristiana, señores, no es un asunto de tradiciones repetitivas, es una vivencia permanente en el Señor Jesucristo. Eso es lo que la Biblia nos dice por todos los lados, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señores, el sometimiento a la voluntad de Dios es reconocerlo como el dueño absoluto de la vida. Total. Entender que no habría posibilidad de llevar a cabo ningún proyecto futuro si no fuera porque Él quiere, desea hacerlo. Y que si necesito fuerzas para ese proyecto, solo el Señor me las puede dar. Y si necesito recursos para ese proyecto, pues solo es el que me los puede abrir las puertas para esos recursos es el Señor. Imagínese eso. Y por eso debemos decir, si el Señor quiere y haremos, al Señor quiere, haremos esto o aquello. Es como estarle diciendo al Señor. Señor, yo solo puedo vivir en el presente y dependo totalmente de lo que tú quieras y deseas para los próximos segundos, minutos, días, semanas, meses, años. Literalmente es eso. Señores, y aquí en la parte más compleja, a veces las personas piensan, es que depender de Dios no es como muy quieto eso ahí. No, depender de Dios es finalmente confiar, dejar que Él realmente me guíe mi vida. La Biblia dice en el Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos, que ese es un versículo muy bonito. Otra traducción dice, en tu mano están mis años.
Estamos en la mano de Dios y depender del Señor no es ser una cosa ahí, no es ser, no es ser pasivo, todo ahí quieto, sino es actuar bajo los recursos de su poder y los momentos que Él determine, darle la gloria en todo el instante con el solo hecho de eso. Pero muchas personas tristemente no lo quieren ver de esa manera y eso es grave. Por eso la primera pregunta que tienes que hacerte es, bueno, ¿incluyes a Dios en tus planes? Por eso Santiago cuando termina los últimos dos versículos 16 y 17 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Ush. Lo que está diciendo Santiago es que en esa época algunos creyentes de la iglesia eran vanagloriosos. Hacían sus planes sin Dios, no lo tenían en cuenta. Pero la arrogancia de ahora, esa arrogancia, ¿cómo la mira Dios? Uy, esa actitud vanagloriosa, arrogante, fanfarrona es la palabra que se traduce también. Wow, es una representación del orgullo o de lo que llamamos la soberbia. Ush. Ahora usted dice, ¿pero por qué pasa? Bueno, las personas se pueden acostumbrar a no contar con Dios. Pasa el día uno, no hablé con Dios, hice mis cosas. Día 20, día 50, no necesito a Dios. ¿Para qué lo nombro si todo voy haciéndolo? Pero Santiago advierte, toda jactancia es mala. Toda jactancia semejante a esa es mala. ¿Sabe qué es el problema de la jactancia? Que descansa en lo que el hombre puede hacer. Hmm. En la Biblia la única cosa que, la Biblia como que diga que usted se puede jactar de algo, el que se gloríese en él, Señor. Señor, gracias, me llena de un gozo, una alegría. Y es el único uso como positivo del asunto. La jactancia en este texto, Señor, se llama vanagloria humana, orgullo malvado, porque procede literalmente del malo de la película de Satanás. Es malo porque es un mal que agarra al soberbio y le da la vuelta. Y un soberbio es alguien que Dios resiste. Y grave eso, ¿no? Y es una persona que no ha dejado que Dios trabaje en su corazón. Es una persona que no ha dejado que eso ocurra. Y de ahí sale el famoso versículo de autoconfrontación, del versículo número 17, Santiago 4:17, que todos se lo saben de memoria. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces Santiago dice, esta es una acción voluntaria. Eso no es que, ay, pobrecito, no me di cuenta que yo estoy haciendo. No, es una persona que entiende que está haciendo. Es que que sabe que está hablando de más, que sabe que está, pero no le importa. No le importa. Porque ¿sabe qué? Prefiere que le regalen esos dos aplausos, el de la abuelita y el de la mamá, porque nadie más la aplaude. Increíble. Y por eso dice el texto, es que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Uy. Hmm. Y ahora la aplicación de la forma que está escrito esto es impresionante porque está diciendo que si usted tiene un conocimiento ya en su cabeza, y un cristiano normalmente lo tiene, entre lo que es bueno y el malo, usted puede actuar conforme lo que es bueno si es creyente. Y como lo dijimos al principio, el ejemplo perfecto es el Señor. El Señor nos llama a seguir sus pasos. Jesús sabía hacer lo bueno, claro, lo hizo, obvio.
¿Usted sabe hacer lo bueno? ¿Usted sabe, conoce lo que, claro, pero lo sabe hacer? ¿Lo practica? Hmm. En pocas palabras, Dios dice, nosotros, el creyente, tiene capacidad para actuar conforme a lo bueno, a lo que Dios establece, a lo que Dios enseña su palabra. Nosotros tenemos esa capacidad. Pero el texto dice, pero pudiendo hacer lo bueno, y no lo hace. Pero hablamos entonces de una persona que sabiéndolo, conociendo las cosas, manifiesta una vaina que se llama rebeldía. Tienen conocimiento de lo que hay que hacer, pero tienen rebeldía en el corazón. Es un pecado que se llama pecados de omisión. Sé que tengo que hacerlo, pero no lo hago. Wow, imagínese eso. El clásico texto que nos enseña eso es Lucas 10:30 al 32. Si ustedes se acuerdan, el samaritano, la historia del buen samaritano, que pasó por un lado y no socorrió al samaritano, sabiendo que su obligación moral era, tenía que haberlo ayudado. Él sabía hacer lo bueno, pero no se le dio, no quiso. En la persona que Dios le dice, tome los talentos, tome estas habilidades, tome estas cosas y se las entrega a usted para que usted las use y usted, y sabiendo hacer lo bueno porque Dios le da unos dones, unas capacidades para que haga algo y usted, ay, no, es que me da pena, es que me da vergüenza, es que no quiero esforzarme con Dios y ya y lo deja botado. Porque sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. No usa bien los talentos que Dios le da. Y la Biblia dice que Dios va a juzgar a las personas por esas cosas. En esta historia, a lo que está dirigida la carta son creyentes. Y Santiago quiere que nosotros entendamos la fragilidad y la brevedad de la vida humana. Yo miro a ustedes, yo digo, uy, pues, la brevedad de la vida humana es tremenda, súper corta para algunos. Pero el problema es que aunque Santiago muestra que nuestra vida es frágil, que Dios es soberano, esas verdades no impactan muchas veces al creyente. Y lo que debiera hacer esas cosas, usted debiera decir, "Uy, yo quiero seguir al Señor, porque es que yo entiendo que es el que manda sobre mi vida, yo entiendo que soy débil, pero que tengo un Dios poderoso que me dirige, y aún así no lo hacen. Y es un desafío a someterse a la voluntad de Dios. Por eso en este capítulo lo que estamos diciendo es que Santiago exhorta a los creyentes a que nos sometamos a Dios. Si saben que las dificultades que se originan entre creyentes es porque no estamos sometiéndonos al Señor. De ahí se originan esas cosas. Cuando no tenemos la vida en la relación correcta con como debe ser, eso va a generar amargura, frustración en nuestro corazón, oraciones no respondidas, inquietudes, ansiedades. ¿Y yo qué hago? Yo no sé. ¿Y para dónde cojo? Pues, mano, pero si usted no sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues obvio, es el resultado natural de esas cosas. Pues uno tiene que preguntarse, examinarse. ¿Nosotros estamos sometiéndonos a Dios? Y esta pregunta pues tenemos que contestar nosotros. ¿Nos estamos sometiendo al Señor? Wow. Y para ser cruel voy a usar todo lo que dice el texto. Y recuerden, nuestra vida es corta. Yo miro las caras de ustedes y digo, uy, todavía qué hacen aquí. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero el punto es la vida es corta, hermanos. Y cuando menos pensemos ya no estaremos acá en esta tierra. Pero ¿qué hacemos entonces, muchachos, con la vida que, mientras tanto que llega ese momento? Ser jactanciosos y rechazar la voluntad de Dios que está tan claramente estipulada en su palabra. Eso es lo que hacemos. Por eso ese pecado de desobedecer la voluntad de Dios es tremendo. Y eso se hace cuando tengo pecados de omisión, cuando sé hacer lo bueno y no se me da el asunto de hacerlo. El contraste más grande que tenemos, hermanos, es que
Por el contrario, Jesús, cada vez que iba Señor, dice, Señor, voy a hacer lo que tú dices. Dios le decía y lo iba haciendo. Yo le decía y lo iba haciendo. Y usted dice, ¿y dónde está la voluntad de Dios, pastor? Pues está en los mandamientos, en los principios bíblicos. En la Biblia es claro, por ejemplo, que la voluntad de Dios es que las personas se salven, que sean llenas del Espíritu, que se santifiquen, que sean sumisos, que sean sufridos. Todo eso está ahí, que nos deleite, que persona que se deleite en Jehová. Todo eso hace parte de que cosas que Dios dice, es lo que deseo que haga, eso es lo que quiero que estén haciendo. Pero si nosotros la conocemos, tenemos la responsabilidad de obedecerla y si no lo hacemos, pecamos. El pecado, el hecho de dejar a Dios fuera de las cosas, es pecado. Pero si te sumo a eso, desobediencia, porque sé hacer las cosas y no las hago, pues es todavía más grave. Tremendo eso. Por eso tenemos que empezar a tener ahí, a ser claros nosotros en nuestro vocabulario, es decir, si el Señor quiere, si el Señor permite el día de mañana iré tal cosa, si el Señor permite, es entender eso, pero recuerden, no es un cliché en la boca, no es una, recuerde que es mucho más que todo el tiempo decirlo. Es simplemente usted se levanta, Señor, guíame en este día, y tiene que salir una parte, Señor, ayúdame, guíame hacia ese lugar donde voy, Señor. Es eso, es tenerlo en la mente, es de contar con Él todo el tiempo. Hacer eso es un acto de adoración con Dios. Debe ser como la forma de vida de nosotros, contar, Él está aquí, yo, Señor, que tú me acompañes, Señor, que tú estés, Señor, que esa clase de cosas. Por eso debemos orar al Señor, por tener ese deseo ferviente de hacer su voluntad. Porque saben que en la Biblia las personas que hacían eso, muchachos, eran una de las señales más claras y concretas de que sus vidas habían sido transformadas. Por eso, recapitulando para terminar, tenemos que hacernos esas preguntas importantes. ¿Dios es soberano en nuestras vidas? Si yo no creo que Dios es soberano, sabe que yo hago mis planes, yo sigo derecho, o sea, eso yo puedo solo. Por eso les pregunto, ¿Dios es soberano en sus vidas y en la mía? ¿Y sabe qué? No es un pensamiento bonito en la cabeza, porque puede que en su cabeza, Dios, tú eres lo más grande, tú eres el soberano de mi vida. No, 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 no. No. Hágame el favor y mire cómo habla. Que si usted no mete a Dios en su boca cuando habla, pues ¿qué habla eso? Ya no diga lo que no es. Hágame el favor, examina lo que piensa. Y si cuando usted piensa las cosas, usted lo que menos piensa es en Dios, ahora, pues no diga que sí, porque no es. Y sobre todo verifique lo que hace, porque si hace las cosas y en todo el proceso, nada, usted dejó Dios no intervino en nada, usted no lo buscó para nada. Pues no diga que es así, porque no es verdad. Pero lo que sí debe hacer es decir, ¿saben qué? Señor, voy a empezar a darle una alabanza, un fruto de labios que proclamen tu nombre, tu grandeza, pero que sea de corazón, porque es la única manera en que eso puede funcionar. Señores, el problema de saber tanta Biblia es que nos responsabiliza de su cumplimiento. Y por eso yo tengo que llamar la atención y decir, señores, ¿cuántas cosas buenas usted y yo sabemos hacer? ¿Cuántas? Yo sé que ustedes me pueden hacer una lista gigante de cosas buenas, que saben que son buenas, porque Dios ha dicho, son buenas. Pero la pregunta cruel es, ¿y cuántas hago sabiendo esa verdad? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado, dice la Biblia. Por eso en esta noche al movernos de acá, hermanos, al ir a descansar, tenemos que poner en el tintero de nuestras vidas, tenemos que examinarnos, tenemos que mirarnos. Nomás evalúe este día, tal vez esta noche en oración, qué ocasiones tuve para hacerlo bueno y sabía que tocaba hacerlo, pero ay, es que me dio una pereza, es que no quise, es hora de que esa sea una práctica. ¿Por qué? Porque fue lo que nos enseñó
nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo andó en esta tierra y fue claro, así se obedece al Padre, en una completa sujeción. Cuando Jesús necesitaba tomar una decisión, ¿qué hacía? No se iba al monte a orar. Fue a escoger los apóstoles y ¿qué hizo? Pues se fue al monte a orar para poder saber a quién es. Jesús es el primero que lo hizo y Él pide que nosotros sigamos sus pisadas, su ejemplo, en esta clase de cosas. Por eso yo espero, si el Señor quiere, que sus corazones, que el mío, puedan no soltar ni por un momento a Dios en medio de los planes que tenemos que llevar adelante. Y eso es algo que solo puede hacer alguien que tenga al Señor. Por eso si hay alguien que nos está escuchando y no ha entregado su vida al Señor, se dirá, pero es que uno que metara, mire, se puede porque cuando usted recibe al Señor, usted recibe el Espíritu Santo, Él vive con nosotros. Por lo tanto, sí se puede tener al Señor y meterlo en muchas cosas porque Él está ahí para cualquier creyente. Y si no has entregado tu vida, ya es el momento de hacerlo. Porque ese es el primer paso para poder llegar a llevar a cabo esto que estamos hablando hoy. Señores, esta es una semana que vamos llegando a la mitad de esa semana. Y yo solo puedo pedirles que estemos pensando en todas aquellas cosas buenas que podíamos haber hecho y no las hicimos, pero saben que siempre hay una segunda oportunidad, o tercera o cuarta para hacerla. Y oremos al Señor que nos fortalezca para que, como dice la misma palabra de Dios, Él ponga eso en nuestros corazones, que nos ponga el querer como el hacer por su buena voluntad, como solo Él puede y nadie más puede hacerlo. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque ese debe ser nuestro plan y nuestro propósito. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, gracias por todo lo que haces y sigues haciendo, gracias por tu preciosa mano, gracias por todo lo que haces para todos y cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, que nos ayudes, que sigas obrando en las vidas y los corazones de todos y cada uno de nosotros, que nos ayudes a ser transformados, cambiados, pero que se note, Señor, no en palabras que decimos, sino en acciones, donde podemos esperar literalmente, Señor, confiadamente en ti, Padre precioso. Gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó cómo se obedece al Padre. Y ayúdanos, Señor, a poder ser imitadores de eso, a poder tener esa conducta que revela realmente quiénes somos y en qué creemos. Lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús. Amén.